La semana pasada predicamos sobre el Día de Dios y hoy vamos a predicar en Levítico 19. Busquémonos en nuestras Biblias. Muchos dicen, muchos miran el libro de Levítico y dicen, no, no leo este libro, es una pérdida de tiempo porque tiene muchas genealogías. Pero hay mucho que aprender en Levítico. Levítico 19 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. El punto del mensaje de hoy es que cada cristiano pueda dar una respuesta a los burladores que se burlan de la palabra de Dios, como este versículo. Se burlan de la palabra de Dios. Y quiero que ustedes puedan dar una respuesta a todos los que hagan esta pregunta. ¿Qué significa este versículo y por qué Dios dio una ley como esta? La mayor parte de los cristianos están de acuerdo que esta ley es quizás la ley más curiosa en la Biblia, pero para los mundanos es así, y a los que no están bautizados de la palabra de Dios, preguntamos por qué Dios hace esta prohibición. Los cristianos deben de estar listos para responder a los burladores, porque si no les ayudamos a blasfemar el nombre de Dios. Nuestra propia conciencia nos acusa subconscientemente si no podemos dar una explicación razonable. So, pregúntale a Dios esta mañana. Oremos. Padre, en nombre de Jesús, dame entendimiento. Ayúdame a dar una respuesta. Dame una respuesta a mi corazón para poder dar respuesta a los burladores. En nombre de Cristo Jesús. El presidente Obama habló de este versículo para comprobar que la ley de Dios no prohíbe a los homosexuales. Usó este versículo pensando que le daría la razón a él. Porque este libro de Levítico prohíbe la homosexualidad. Entonces asumió que porque los cristianos modernos ignoran esta ley como una ley, la ignoran como si una ley que no tiene sentido. Y así la ley en contra de la homosexualidad también debe ser ignorada. Esto es como razona el no creyente. Mezclan las manzanas y las naranjas. Las costumbres de Moisés eran como las manzanas, pero las leyes morales son como naranjas. Hay que estar listos a dar una respuesta a todo hombre que pregunta. Las costumbres de Moisés
son como manzanas, pero las leyes morales son como naranjas. No se mezclan. Dios destruyó a Sodoma antes de la ley de Moisés. Por comer naranjas, no por comer manzanas. No había leyes, no había costumbres de Moisés, no había leyes morales cuando Dios mandó el diluvio. Así igual Dios destruyó a Jerusalén por la misma razón, no por sus sacrificios, es decir, sus costumbres. Dios no destruyó a Jerusalén por sus costumbres, los destruyó por quebrantar las leyes morales. Y Esteban dijo que Jesús destruiría a Jerusalén y cambiaría las costumbres de Moisés. ¿Y qué de las leyes de la justicia social? Esas leyes en el libro de Levítico, como esta. Levítico 19:15. Podemos ser parciales ahora en juicio porque las costumbres han sido cambiadas. Podemos ser parciales en juicio. ¿Es correcto esto? Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio. ¿Esta es una ley moral o una costumbre de Moisés? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre. Hay que decirlo junto, ni favoreciendo al pobre. Dios dijo esto. No serás parcial a los... No favorecerás al pobre. ¿Cuánta gente, si le preguntaríamos si es bueno favorecer al pobre, cómo responderían? Dirían que sí, pero Dios dice que no. No favorecerás al pobre. Eso no es una costumbre, es una ley moral. No favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Ambas son equivocadas. Debemos ser justos. Dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Un hombre me dijo en Facebook, yo no entiendo cómo los cristianos puedan estar en contra del socialismo. Jesús nos enseñó a dar a los pobres. Entonces le enseñé este versículo. Y él me dijo, esto no cuenta porque está en Levítico. O pudo haber dicho, eso solamente es el Antiguo Testamento. No cuenta. Las leyes morales nunca cambian. Las costumbres eran temporales. ¿Podemos creer esto? ¿Podemos responder a todo aquel que pregunte y hable de esta en la forma de que el presidente Obama habló? Es tu responsabilidad. Si no, tu conciencia te condenará. Si no somos honestos. La honestidad es importante. ¿Quién le dio la ley a Moisés? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, pero nadie ha visto al Padre. Dios apareció a Moisés cara a cara. ¿Era el Padre? No, era el Hijo. Él es el que apareció a Abraham, a Jacob, a Moisés y a Josué, y a Gedeón, y a los padres de Sansón, y a Jacob.
fue Jesús. Es la manifestación del Dios invisible. En el principio era el Verbo. Ese es Cristo. Y el Verbo fue hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y todo fue hecho por Él, por su palabra. Y sin Él nada puede haber sido hecho. Y, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La doctrina de muchos. Esta es la doctrina de la Trinidad. Entonces, solamente las costumbres del Antiguo Testamento han cambiado, pero las leyes morales nunca han cambiado. Hay que decirlo esto a la gente. ¿Y qué de esta ley? Mezclando hilos en los vestidos. En contexto, desde la perspectiva del tiempo y la gente, esta ley tiene sentido lógico. Ambos la ropa de los sacerdotes contenían ambos. Esta ley no era para los sacerdotes, era para la gente. La gente no estaba permitida vestirse como los sacerdotes. No es difícil entender esto, solo hay que entender el contexto. No es difícil para aquel que busca la verdad, pero a alguien que quiere usar la palabra de Dios para su propio beneficio, esta persona es un hipócrita y no es honesta. Entonces era prohibido a la gente vestirse como los sacerdotes, porque los sacerdotes eran santos, deberían ser diferentes a la gente. Mucha gente no te va a querer, mucha gente no me quiere a mí, pero esto es un honor, es una bendición, no que somos mejores. Jesús dijo, no porque eres mejor que otro. Dios hace un contraste entre su gente y sus enemigos, y el mundo es sus enemigos. Y si eres amigo de Dios, si eres... ah, ¿y qué de Éxodo 33? Dice, cualquiera que compusiere un gento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Solamente los sacerdotes podían combinar aceites aromáticos y especies para hacer el aceite para ungir. Esta ley tuvo que cambiar cuando ya no había templo, cuando el templo fue destruido. ¿Y qué de la combinación con costumbres paganas en la alabanza a Dios? Esto es muy común hoy en día. Lo vemos cuando los israelitas estuvieron en el desierto 40 días, 40 años.
Lo vemos cuando formaron el becerro de oro y alababan a este becerro. Tenemos muchas iglesias cristianas copiando lo que hacen artistas mundanos en sus conciertos. Separados, dice Dios, y yo seré tu padre, y ustedes serán mis hijos. ¿Quieren ser bendecidos o quieren ser maldecidos? Obedezcan la ley de Dios. Pero no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia, y esto resulta en obediencia. Son mezclando con costumbres paganas en alabanza, música tan fuerte que daña tus oídos. Yo siempre he odiado la música fuerte, como el rock and roll, que es música violenta. Alguna no es violenta, pero puedes notar la diferencia. Y ustedes tienen el Espíritu Santo si han nacido de nuevo. Y la violencia no es del Espíritu. He ido a iglesias en México que prenden los... Iglesias donde la música era tan fuerte que quebrantaban la paz. Esto no es correcto. No es sentido común. ¿Por qué quieres torturar tus oídos? ¿Qué sacan de esto? Esta es una costumbre pagana. Y si tenemos el Espíritu Santo, nos dice esto. Porque tenemos un corazón que tiene paz y amor. Los israelitas acababan de salir de un mundo pagano y todavía estaban convencidos que los dioses paganos iban a responder a sus oraciones. Eran como Egipto. Entonces Dios les prohibió mezclarse con costumbres paganas. Ahora sin templo y sin sacerdotes y sin la tierra prometida, las costumbres que dio Moisés tendrían que cambiar. Pero los principios son eternos. La sustancia de las leyes antiguas todavía quedan. Lo moral aún queda. No las costumbres, no los símbolos. Y podemos ser ídolo de estas cosas. ¿Qué es lo que han hecho los judíos? Al decir, tienes que ser circuncidado para ser salvo. ¿Y qué de la ley en contra de los tatuajes? En Levítico 28, 19-28, dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. En otras palabras, marcarte la piel es en contra de Jehová. Los tatuajes son populares en las culturas paganas y nuestros ancestros paganos, antes de convertirse al cristianismo, se tatuaban. Un tatuaje es una identidad, una marca de una identidad.
Los cristianos han sido sellados con la marca de Dios, con el sello de Dios. Pero no es un sello que la gente puede ver. Es algo que pueden ver en nuestra manera de pensar. Es algo que pueden ver en la manera que actuamos. Lo pueden ver en nuestra cultura. Estuve hablando con un pastor cubano. No tienen electricidad por 11 días, 11 horas al día. No tienen dinero para comprar zapatos o para alimentar a sus familias. Y hay muchos ladrones. Tenemos que tener una guardia toda la noche en la iglesia, todos los días, porque hay muchos ladrones. No podemos dejar la iglesia descuidada. Alguien tiene que estar ahí todos los días. Eso es lo que produce el socialismo. El gobierno roba y la gente los copia. Paganos. Yo le dije que los puritanos vinieron a Estados Unidos en el año 1620 y aunque estaban en la minoría, su cultura prevaleció. Le dije que cuando yo era un niño no le echábamos candado a nuestra casa. Dejábamos nuestras llaves en el carro. Ahora ya no podemos hacer esto. Ahora le echamos candado a todo. Si vas a México, todos tienen sus ventanas cubiertas. Pero en unos casos lo tienes que hacer esto, porque la cultura se corrompe. Entonces en Estados Unidos no teníamos tatuajes. La nueva moral le llamaban en los años 60. La cultura cristiana rechaza los tatuajes porque hallamos nuestra identidad en Cristo. Dios le dio esta costumbre a Moisés porque los paganos se cortaban. ¿Han ido a un funeral y han visto a un pagano sufrir? Tanto llanto, llanto fuerte. Y lo que hacían los paganos era que se cortaban. Cuando lloraban por un muerto. De ahí vienen los tatuajes. Ustedes han sido marcados por Dios. La marca de Dios está en ustedes. Dios le dio esta costumbre a Moisés porque los paganos se cortaban al llorar por los muertos. Y la gente demónica hace esto. ¿Saben por qué los tatuajes son muy populares hoy en día? Yo llegué al valle en el año 1968 y tomé un viaje a Chicago. ¿Sabes por qué la gente hace cosas sin saber por qué la está haciendo? La popularidad de los tatuajes hoy en día es porque la gente está llorando por la muerte de la cultura cristiana.
Ahora no me malinterpreten. Hay un pastor, Jeff Durbin, que tiene tatuajes en sus brazos. Y no condeno a gente que tiene tatuajes. Solamente estoy tratando de explicar lo que dice la palabra de Dios. No quiero que nadie se ofenda, especialmente si lo hiciste antes de que fuiste cristiano. Pero ya no lo hagas ahora que eres cristiano. No significa que yo soy mejor que aquellos que tienen tatuajes. No significa que estés pecando. Solamente Dios conoce tu corazón. Dios perdona nuestro pasado pagano. Debemos de crecer y la pregunta es, ¿el crecimiento destruye las leyes? Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Contrasta estas palabras, la palabra abrogar y cumplir. Muchos cristianos no distinguen entre las dos. El cumplir la ley no es lo mismo que abrogar la ley. La ley de la circuncisión nunca fue quitada, sino que se cumple en el bautismo. Esa es la sustancia de la ley, el cumplimiento de la ley. Lo dice en Colosenses capítulo 2, 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión en el bautismo. Esto no es lo que entienden muchos bautistas. El libro de Levítico contiene leyes temporales y leyes eternas, y no debemos de mezclar estas leyes. La Biblia llama a las leyes temporales costumbres o copias. Un niño juega con juguetes y ahora si crece y todavía y tiene 30 años y todavía juega con juguetes, algo está mal. No era Es correcto que juegue con juguetes cuando estaba chico. Cuando yo era niño hablaba como niño, actuaba como niño, pero ahora he crecido. Las costumbres eran buenas en el tiempo del Antiguo Testamento. Esteban dijo esto: Jesús de Nazaret destruirá este templo y cambiará las costumbres dadas por Moisés. Las costumbres eran copias y principios elementales. Los judaizantes prefieren los principios elementales, diciendo, tienes que ser circuncidados para ser salvos. Y odiaban a Pablo, porque Pablo decía que las costumbres fueron cambiadas.
Dice Pablo en Colosenses 2:16, que nadie os juzgue en comida o bebida, todo lo cual, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. De acuerdo con Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24, dice que los sacrificios de los templos eran copias de lo que está en el cielo. Dice, es tiempo de, debemos dejar de ser niños y crecer. El templo aquí en la tierra era una copia del templo en el cielo. Y hay tiempo para todo. La ley nos enseña y la ley nos trae, nos lleva hacia Dios. Ahora, ¿qué partes de Levíticos eran solamente costumbres? Aquí hay unos ejemplos. El sacrificio de animales. ¿Cuáles son las leyes morales de Levítico? Por ejemplo, las leyes de adjuración. Estas leyes todavía están en efecto. Son leyes morales. Leyes como relaciones sexuales con relativos. Leyes de honorar, obedecer a vuestros padres. Leyes de idolatría. Leyes de justicia. Si conoces a alguien que trabaja en el gobierno y crees que te van a hacer un favor porque son tu amigo, debemos de pensar en esto. Jesús le llamó al antiguo pacto el cielo y la tierra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Las costumbres de Moisés eran sacrificios. Un sacrificio es como... Jesús dijo a los fariseos, entiendan esto, tendré misericordia y no sacrificio. Lo moral en contra de las costumbres. Las bendiciones y las maldiciones nunca cambian. Nadie es maldecido porque tiene un tatuaje, por ejemplo. Es maldecido por quebrantar la sustancia de las leyes. Levítico 26:4 dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo
empieza en el versículo 3, dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos. Lo importante es el espíritu de la ley. Dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por mi obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Pero si no me obedeces, te maldeciré. ¿Estamos contentos? ¿Dios nos ha maldecido? Si Dios te ha maldecido y quiere deshacerte de esta maldición, obedece a Dios. Mi esposa ha obedecido la autoridad desde que es niña. Y qué bendición es para mí y para mi familia. Y a todos aquellos que conoce. Ella conoce lo que es la obediencia. Muchos dicen que yo la forzo a obedecer, pero la realidad es que ella lo hace por su propia voluntad. Ella siempre me dice, yo voy a servir a Dios, no importa lo que tú hagas o digas. Ella creció en una iglesia donde la iglesia nunca creció más de 60 miembros porque el pastor era estricto. Y ella iba con su pastor a las cárceles y tocaba los instrumentos en la iglesia, se sentaba en los asientos de enfrente y era muy obediente. Ella valora mucho la obediencia. Ella valora mucho la ley. Y ella es feliz. Muchos dicen que los puritanos no tenían gozo, pero la verdad es que ellos tenían mucho gozo, porque ellos eran bendecidos con obediencia. Y por ellos no teníamos que echar candado a nuestras casas antes. ¿Podemos repetir esto? ¿Podemos entender la contradicción entre las leyes de costumbre y las leyes morales y explicarlo a la gente que no entiende esto? ¿Podemos hacerlo? Si no, hay que trabajar. Hay que memorizarnos los versículos y darle respuesta a todos aquellos que pregunten. Esto es un mandamiento, no es una sugerencia. Y si hacemos esto, encontraremos gozo.